Nos están espiando. Bueno, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre un tema en particular que hace como un tiempo me interesó y logré como investigar. Creo que era como un momento en donde había mucho auge sobre este tema y es sobre las redes 5G. Entonces me puse como a investigar como qué pedo la gente porque había como demasiadas conspiraciones y paranoia alrededor de este tema y yo todavía no entendía por qué. Entonces me quería meter como en la onda y bueno, me puse a investigar como simplemente un poquito y entendí muchas cosas. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre este tema y a entender eso qué es, eso con qué se come, por qué, de dónde surge, en fin. Bueno, para iniciar obviamente hay que dar un poquito de contexto y entender que pues las redes 5G no surgen de la nada, sino que tienen como todo una evolución detrás, llamémoslo así. Entonces por allá, más o menos como en los años 80, la red que existía en ese momento en cuanto a comunicaciones, no sé si la palabra correcta sería decir telecomunicaciones, pero dejémoslo solo en comunicaciones, era la red 1G. Como les digo, esta red estaba presente más o menos por allá en los años 80 y fue la primera generación de redes móviles. Hay que tener algo en cuenta y es que pues solamente servían para hacer llamadas y además eran analógicas. O análogas. Algo así como un walkie-talkie, pero pues más elegante. Como estos radiecitos de los que utilizan los radiecitos Motorola, pero tenían, bueno, de hecho eran más grandes. No había nada de mensajes, nada de internet y además se escuchaba horrible. Solo servían para hablar, colgar y se acabó. Luego, por allá en los años 90 y principios de los 2000, llega todo lo que es la red 2G. Entonces pasamos ya a lo que era una señal digital y aparecen los famosos mensajes de textos SMS. Ya teníamos llamadas de mejor calidad, sin tanta interferencia. Como si la otra persona estuviera en Marte. Aparece el típico juego de la culebrita, como con el Nokia 1100, y bueno, más o menos esta es como toda la vibra de esa época. Luego, por allá en los años 2000, surgen las redes 3G. A mí, la verdad, me tocó como un poquito, muy poquito de la red 2G y sobre todo como de la red 3G, bueno, de la red 3G hacia acá. De la red 2G, la verdad es que me tocó muy poquito. Yo sí recuerdo el Nokia 1100, pero estaba muy pequeña, la verdad es que no tenía como mayor interacción. Recuerdo simplemente en algún momento estar jugando pues como digamos el jueguito de la culebrita y hasta ahí, pero la verdad era muy pequeña como para entender toda esta tecnología de esta época o de este momento. Con la red 3G el internet llegó a los celulares, ya podías navegar por internet aunque era demasiado lento, podías enviar correos y utilizar apps pero muy básicas. Se hizo también posible hacer videollamadas, aunque la verdad se congelaba a cada rato, y aparecen smartphones tempranos como el BlackBerry o el iPhone 3G. En esta época el celular dejó de ser solo para hablar, era como tener un computadorcito lento en los bolsillos. Y ya para los años más o menos 2010 llegan la tecnología 4G, que es la que mayormente se utiliza hasta el día de hoy. Esta red nos permite tener altas velocidades en internet, videos en HD, videollamadas estables y redes sociales a toda hora. Es la era del streaming, del TikTok, de Netflix, y si las cosas no cargan en menos de 3 segundos ya me aburrí. Como les menciono, es la que funciona masivamente al sol de hoy. Casi todos los celulares hoy en día utilizan la red 4G y literal tienes todo internet en tu mano. Pero ahora sí, ¿qué es la famosa red 5G? Esta es la quinta generación de redes móviles. Es mucho más rápida que la red 4G, hasta 100 veces más. Tiene menos latencia, es decir, que la respuesta es casi instantánea. Permite conectar muchos más dispositivos al mismo tiempo sin que se caiga la señal. Y es ideal para ciudades llenas de aparatos inteligentes. Imagina un mundo en donde los semáforos, las cámaras, la nevera y hasta el cepillo de dientes están conectados. Todos comunicándose. Eso es 5G. Como la latencia es bajísima y reacciona en tiempo real, es ideal para cirugías a distancia, carros autónomos. ¿Cómo se llaman los carros de Elon Musk? Realidad aumentada y ciudades inteligentes. Pero esta tecnología requiere muchas antenitas, lo que genera desconfianza en algunas personas. Es casi como tener fibra óptica pero inalámbrica. Pero bueno, y en últimas, ¿por qué a la gente le asusta tanto el 5G?
Aquí es donde se pone bueno. Con toda la llegada del 5G también llegan teorías de conspiración. La gente se imagina un mundo en donde deberíamos de tener la cabeza cubierta con estos sombreros de aluminio. Algunas de las ideas que han circulado son que el 5G provoca enfermedades, incluso el COVID-19. Sí, esa teoría existió. Que las antenas 5G controlan la mente o que incluso afectan el sistema nervioso. Que es un sistema de vigilancia masiva camuflado en tecnología. Que los gobiernos y las empresas utilizan la tecnología 5G para manipular el comportamiento a través del celular. Y uno ahí simplemente queriendo que el video de YouTube cargue rápido, mientras que otras personas están creyendo que estas antenas los van a convertir en robots. ¿Cómo funciona la red 5G? La magia del 5G está en el uso de ondas milimétricas, que permiten transmitir datos a mayor velocidad. Pero hay un problema, y es que estas ondas no viajan tan lejos y no atraviesan obstáculos como paredes, árboles o incluso la lluvia. Es por eso que se necesitan muchas pequeñas antenas, más o menos cada 100 o 200 metros en zonas urbanas. Y es esa densidad de antenas la que ha generado focos de miedo y crítica. Dentro de las preocupaciones reales está el aumento a la exposición de estas radiaciones electromagnéticas, aunque dentro de los límites legales sigue siendo tema de estudio. Otra también podría ser el impacto ambiental, por la cantidad de dispositivos conectados y el consumo energético. Y por último estaría la privacidad y vigilancia, ya que el 5G permite tecnologías como el reconocimiento facial en tiempo real, cámaras de vigilancia y rastreo continuo. Bueno, y en últimas, ¿quién lidera todo el desarrollo de la red 5G? Esto no es un tema solo de tecnología, también es geopolítico. China con Huawei fue el pionero en el despliegue de toda esta red 5G a nivel mundial. Estados Unidos bloqueó a Huawei en muchos países por temas de seguridad nacional. Europa y Corea del Sur también han avanzado rápido. América Latina, la verdad, se ha ido quedando atrás, aunque hay algunas pruebas piloto en países como Colombia, México, Chile, entre otros. Entonces, no es solo internet rápido, también es una carrera por poder político y control global. Pero bueno, ¿y entonces qué viene después de la 5G? Porque, spoiler, sí, hay más. Ya se habla del 6G y aunque todavía está en desarrollo, se espera más o menos para los años 2030-2035, promete cosas como velocidades ridículamente altas, del estilo de poder descargar una película en un parpadeo, conexión directa entre humanos y máquinas, tipo implantes e interfaces cerebrales, y tecnologías tan avanzadas que hicieran parecer a la red 5G como si fuera un cassette. Imagínense un mundo en donde solamente necesitáramos hablar con la mente, sin necesidad de pantalla, simplemente pensarlo y ya está. Entonces, si la gente se asustó con el 5G, con el 6G, se van a meter debajo de la cama. Vamos a resolver algunas preguntitas para sembrarles también a ustedes una semilla y que todos nos cuestionemos todo este tema alrededor de las redes 5G y 6G. ¿Crees que las tecnologías nos están ayudando o nos están controlando? La verdad, yo pienso que es un poco de ambas cosas. Y como mencionábamos ahorita con todo este tema de los gobiernos, pues es difícil no pensar en un tema de control, ¿cierto? Porque al final del día, pues la gente no confía en sus gobernantes, ni en los gobernantes de ningún país. Pero la verdad, la tecnología, pues al final del día es avance y es avance que nos permite tener una vida, llamémoslo así, más cómoda, con muchas más facilidades. Pues nada menos pensemos como anteriormente para poder comunicarse había que hacerlo a través de cartas y las comunicaciones se tardaban días. Hoy en día, si yo necesito comunicarme con cualquier persona al otro lado del mundo, me demoro cuestión de segundos. Entonces eso, pues digamos que sí, al final del día es un poquito de facilidad y de comodidad, pero ¿a qué costo? ¿Cierto? Porque como lo hemos mencionado en videos anteriores, pues al final del día sí hay un tema de vigilancia detrás. Entonces cada que yo estoy utilizando un dispositivo móvil, él todo el tiempo me está rastreando el comportamiento para enviarme información de X o Y tipo. Entonces sí es un tema como digamos de ayuda y que te vuelve la vida un poquito más simple, pero uno sí piensa como bueno, y al final del tema ¿a qué costo? ¿Hasta dónde deberíamos dejar que la tecnología avance sin cuestionarla? Bueno, la verdad es que yo por lo menos me considero una persona que se cuestiona todo, ¿cierto? No soy del tipo de persona que traga entero y de que todo lo que le dicen entonces lo toma como una realidad o como una verdad absoluta y como que así es. Entonces sí me gusta cuestionarme, sí me gusta investigar, sí me gusta informarme. Por ende estamos precisamente en este espacio cuestionándonos un poquito como sobre diferentes cosas, pero sin duda sí siento que las personas deberían de tener
tener más como esa semillita de cuestionarse todo lo que pasa y no simplemente tragar entero. Sí, la tecnología es muy buena, eso es parte del avance, la idea no es quedarnos pues obsoletos o en la época prehistórica, no, pero sin duda sí es bueno igual hacerse preguntas si esto de verdad sí es beneficioso y en base a eso pues ya tomar digamos una posición o un criterio que te permita tomar decisiones o al menos decisiones informadas. Y si el miedo al 5G no es por el 5G, sino porque de verdad no entendemos cómo funciona. Yo siento que tiene un poco de sentido porque la verdad creo que muchas personas cuando todo esto estaba en auge, sobre todo como por allá en la época de la pandemia, hablaban era desde el desconocimiento, con todo el tema de las redes 5G y no sé qué, y simplemente sentía que muchas de las veces como que estaban era replicando cosas que escuchaban sin siquiera darse un momento para sentarse, investigar y entender eso de qué trataba o eso cómo se comía. Y es un poquito como en relación a lo que tiene que ver con la pregunta anterior, ¿cierto? Porque las personas hablan desde el desconocimiento, hablan sin estar informados y toman decisiones sin estar informados, que es aún más peligroso. Entonces la idea de cuestionarse todo no es simplemente escuchar algo y replicarlo como si uno fuera un loro, sino también investigar, informarse y en base a eso tomar decisiones informadas y al menos saber de qué estamos hablando. Entonces siento que muchas de esas conspiraciones tenían sobre todo que ver con un tema de completo desconocimiento frente al tema y de no entenderlo, pero es más como por un tema de pereza, que la gente simplemente no le interesa sentarse a investigar sobre eso y simplemente repite como loro las cosas que escucha por ahí o en internet. Esta está muy buena. ¿Le temes más a las antenas 5G o a quedarte sin batería al 1%? Mi respuesta honesta es, la verdad le tengo más miedo a quedarme sin batería en el 1%, porque eso pues de entrada ya me dejó completamente desconectada, y es que el mundo hoy en día funciona así, y es que uno tiene la seguridad, el banco, la manera de transportarse, o sea, hay tantas cosas que tiene en el bolsillo gracias al uso del celular, que yo estar en la calle por lo menos sin mi teléfono, sin poder utilizar mi teléfono porque está descargado, me embalé, porque yo ni siquiera mantengo efectivo, sino que todo lo pago a través de la aplicación del banco. Entonces sí, me da muchísimo más miedo estar sin el celular con batería en la mano que la verdad lo que pueda producir la 5G. Y como les digo, esto está completamente interconectado porque eso es precisamente lo que permite esta red. Entonces es una locura, la verdad. Pero bueno, ese es el tema que quería tratar esta semana. Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan al respecto. También respondan las preguntas que nos hicimos ya aquí al final del video. Si ustedes tienen más teorías conspirativas alrededor de este tema, las quiero escuchar para también entender un poquito cómo piensa la gente. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.